que es mucho más positiva y son muchas más las cosas buenas que trae la inteligencia artificial que las negativas. Por eso me parece interesante saludar a Ana María Gómez, que es la directora de Datos e Inteligencia Artificial de Accenture Colombia. Señora Gómez, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila. Estoy a toda la mesa de trabajo, un gusto. El 2023 lo vamos a recordar por la inteligencia artificial y por los temores que genera en muchos. Ahí estábamos y nos estaba escuchando usted lo que decía Bill Gates. Pero realmente, ¿quiénes deben tener miedo de la inteligencia artificial? ¿Qué profesiones? ¿Qué trabajadores? ¿Y qué tanto nos va a cambiar la vida por cuenta de esto? Bueno, en estudios recientes de Accenture estimamos que el 40% de los empleos van a ver un impacto en su día a día. Y esto es en todos los sectores. Inicialmente las industrias donde creemos que van a haber más impacto y donde es más del 40%, inicialmente está como en servicios financieros y en las industrias donde se prestan servicios y quizás menos en las industrias donde son procesos productivos. Sin embargo, este 40% que digo es en todas las industrias. Y yo creo que acá digamos, como lo acaba de llamar ustedes, como el miedo que puedan tener, digamos, que puedan tener los trabajadores está, digamos, más asociado a una capacidad inminente de reentrenarse. O sea, yo creo que tiene que haber un reentrenamiento en todas las fuerzas de trabajo. Por un lado, no solamente aprender a utilizar la inteligencia artificial en el día a día, como bien usted estaba contando y se estaba hablando recientemente, ¿no? de utilizarla en las herramientas, en el día a día, en el común, pero adicionalmente es cómo crear y cómo utilizar la inteligencia artificial en las empresas para que esta inteligencia artificial finalmente termine sirviendo al cliente del común, ¿no? Al ciudadano de a pie. Entonces yo creo que digamos que más que estar como afectados a cierto grupo de profesionales, yo creo que es una invitación a la sociedad en general a hacer un reentrenamiento, a utilizarla y a poder participar en la creación de esta nueva tecnología. Directora Gómez, sobre ese temor que hay en la gente, en la sociedad, sobre destrucción de tareas, de empleos, pues uno, por ejemplo, mira la historia de la humanidad de los últimos 200 años y los grandes cambios productivos y tecnológicos, se destruyeron muchos trabajos, pero al mismo tiempo se crearon otros o incluso se crearon más. Pasó con los computadores, pasó con la revolución de los carros. No sé si usted tenga números, estudios que den cuenta de eso, porque solo se habla de lo que se puede destruir, pero no de los empleos que se va a crear, si en ese caso fueran más de los que se van a destruir. Sin duda, o sea, digamos, que números que tenemos en este momento, no, pues estamos hablando del más o menos, digamos, estamos estimando que el 80% de la fuerza laboral en general, globalmente, podría tener al menos un 10% de sus tareas laborales afectadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que las tareas laborales van a ser de alguna manera un mejoramiento en su productividad en su día a día. Y usted, como bien lo acaba de mencionar, yo creo que si hace 30 años hubieran dicho que por la implementación o el uso de herramientas de Office, Microsoft Excel, etcétera, todos al día tendríamos una hora más libre. Yo creo que hoy en el día a día ninguno de nosotros tiene una hora pero libre. Yo no sé, pero directora Gómez, yo no sé si se pueda comparar Microsoft Office con la inteligencia artificial, cuando ya estamos viendo incluso cosas realmente que yo sé que puedo ser de las que se les da miedo, pero que son cosas miedosas, que uno dice, se nos vino la película de Steven Spielberg en donde las máquinas van a agarrarse con nosotros y van a pelear en contra de los humanos. Total, es muy normal ese miedo. Yo quería como hacer el comparativo por la pregunta inicial, digamos en términos de qué iba a pasar, ¿no? Cuáles eran como las estadísticas de lo que se podría generar con la inteligencia artificial. Y yo creo que es muy comparativo porque es la historia reciente del uso, tal vez no solamente de Microsoft, sino de las herramientas digitales, Internet y demás, que creó nuevos roles. Entonces, pues está los community manager, toda la parte de los que están desarrollando las páginas web, y en la página web hay diferentes roles. Lo que quiero decir es, sí se empiezan a crear nuevas profesiones para utilizar la inteligencia artificial, pero entiendo, Camila, su preocupación y su alerta, porque claramente estamos viendo que el alcance de la inteligencia artificial va mucho más allá que el uso normal, digamos, de Microsoft Office, ¿no? Entonces estamos viendo inteligencia artificial para creación de noticias. Por ejemplo, la semana pasada estaba saliendo en vivo un nuevo canal de noticias completamente, ¿no? Creado por inteligencia artificial, tanto los presentadores de las noticias como las noticias que estaban presentándose.
con todo pues un proceso de curación detrás. Pero digamos, entiendo que va más allá de las herramientas de Microsoft Office que estaba citando anteriormente, pero digamos acá la invitación no solamente es por el lado de las personas y del talento, donde tiene que haber sin duda reentrenamiento, donde se van a empezar a generar nuevas profesiones, nuevos roles, como pasó en la era del Internet, pero sin duda alguna, y un mantra que tenemos en Accenture en general es inteligencia artificial responsable. Y esto va no solamente a la mano del gobierno con, digamos, leyes y proyectos que enmarquen qué significa inteligencia artificial responsable, sino también de parte de las empresas que van a empezar a utilizar la inteligencia artificial para llegarle a sus clientes, para trabajar con sus empleados, con sus proveedores, etcétera. Entonces yo creo que, digamos, que vienen como dos líneas en esta conversación. Directora Ana María, pero ya que usted menciona que el uso de la inteligencia artificial en las noticias, pues nos pasó recientemente que hicimos un ejercicio de que la inteligencia artificial escribiera algo sobre un trabajo periodístico y escribió unas barbaridades con datos falsos, con cosas inexactas, y si una persona lee eso se lo hubiera podido creer. Entonces, el punto a lo que va mi pregunta es: ¿qué herramientas hay para que eso no nos pase y además también para que eso no termine como atrofiando la capacidad de pensar, de tener un criterio, como un pensamiento crítico de la gente, porque pues se termina creyendo todo lo que la inteligencia artificial elabora? Sin duda, sin duda. Además, porque la forma en la que él lo escribe, no sé si les pasó, pero suena bien, ¿no? Digamos, la forma en la que articula como las ideas suena en un lenguaje muy natural que pareciera casi humano, ¿no? Entonces es muy normal que se levanten como estas inquietudes y alertas, y yo creo que usted acaba de decir una palabra clave, y es pensamiento crítico. Y esto es algo que hay que, digamos, en las universidades, esto es un llamado también a las universidades, de cómo se va a empezar a utilizar esta inteligencia artificial y no solamente las universidades, desde los colegios y, digamos, todo el sistema educativo, cómo se empieza a utilizar la inteligencia artificial de una manera crítica, ¿no? Entonces es aprender a validar fuentes. Entonces no es solamente, digamos, entender lo que, no sé, en este caso quizás la más común es ChatGPT me pueda generar en la aplicación, sino de todas maneras pues tener puntos de comparación o entender y preguntarle de vuelta cuál es la fuente y que le, digamos, muéstrame el artículo, ¿no? O sea, esto viene siendo, y yo creo que hay que empezar a manejarlo como cuando uno tiene un asistente a su lado y le pregunta cosas, y a veces hay personas que son muy versadas y pueden hablar muy elocuentemente, y también está en uno como persona, y ustedes quizás están más entrenados en eso, en hacer muchas preguntas, ¿no? De vuelta, ¿cuál es su fuente? ¿En dónde lo sacó? No sé, hagamos una referencia cruzada. No estoy como en este momento no podría pasarle como una herramienta puntual para hacer verificación digamos, de lo que salga con ChatGPT, pero digamos, lo que hemos estado trabajando siempre ha sido como proporcionarle al usuario, digamos, como la orientación para que haga muchas preguntas que hagan, digamos, que lo lleven a verificar esa fuente, porque los modelos hacen lo que usted acaba de mencionar, es muy cierto, empiezan a alucinar, empiezan a confundir información y tal vez no utilizan de retazos de diferentes fuentes, y arman una historia muy bonita, contada muy bonita, pero que detrás pues no es cierto. Entonces yo creo que ahí hay algo que usted mencionó importante, que es el pensamiento crítico, y eso es algo que cada vez hay que empezar a, digamos, no solamente en los niños, en los adolescentes, en los adultos, como ¿no? ir perfeccionando, de un poquito hacer como este reto a la tecnología. Claro, Ana María, pero yo quisiera saber por qué cometemos el error simplista de reducir la inteligencia artificial únicamente a ChatGPT. Y se lo pregunto porque sí, hay una gran cantidad de aplicaciones que no solo son ChatGPT o Bard. Es que todas las empresas en la actualidad están desarrollando algún tipo de inteligencia artificial, y empresas que no tienen que ver precisamente con servicios tecnológicos. ¿Usted cree que es un error que reduzcamos toda la inteligencia artificial a únicamente ChatGPT? No sé si llamarlo un error. Yo creo que pues uno, digamos, puede hacer como la extrapolación con lo que más conoce, con lo más cercano, con lo que más interactúa. Y sin duda, hace un año, como bien lo estaban mencionando en el programa, la salida de esta aplicación pues hizo que lo tuviéramos a la mano, ¿no? Pero hay muchísimas aplicaciones y esto se está empezando a utilizar en las empresas para hacer campañas de marketing, para que se puedan empezar a utilizar imágenes y crear imágenes de una manera
digamos, diferente a la tradicional, buscando desde diferentes fuentes, donde siempre está el humano en la mitad, es decir, el humano, el creador de contenido, está pidiéndole a la herramienta de inteligencia artificial que busque en diferentes fuentes de video, donde no es texto, digamos, es diferente a ChatGPT, es otra, o pueden haber otras, y empieza a traer esa información, y el creador de contenido, digamos que después de su proceso creativo, tiene que escoger qué imágenes funcionan o no. Entonces, eso es una aplicación que estamos empezando a ver aplicaciones en las empresas, quizás en los call centers, para que puedan guiar a la gente cuando responde una llamada, para que la persona cuando llame, detrás de eso, el detrás de cámaras que pasa en un call center, es que el humano está haciendo alt tab en muchísimos documentos, yéndose a diferentes fuentes, tratando de entender la película completa del cliente que está llamando. Y las aplicaciones que estamos utilizando de inteligencia artificial generativa están acompañando al humano para que esa llamada pueda ser un poco más, digamos, fluida, y se disminuya tanto el tiempo del asesor al teléfono como del cliente esperando por su respuesta. Entonces, estoy mencionando solamente algunas de las aplicaciones, pero claro, ChatGPT es quizás por el público masivo que tenemos escuchando, es como lo que está mucho más cercano en el día a día, pero existen obviamente muchas aplicaciones también de imágenes para crear, como decía el ejemplo del tema de mercadeo, o para hacer acompañamientos con video, incluso hay una nueva que incluso pudiera crear como casi que una mini película diciéndole cómo quisiera crear su mini película. Directora. Con imágenes tipo Disney, ¿no? ¿Verdad? Directora Gómez, en el orden de ideas de lo que usted nos está comentando, si usted se pone en los zapatos de una persona joven que en este momento está decidiendo qué carrera estudiar y pensar, yo quiero una carrera que no vaya a ser de ninguna manera o que no tenga riesgo de ser desplazada por la inteligencia artificial, ¿cuáles serían esas carreras que uno dijera, está usted parado en un punto seguro? Yo creo que la palabra no puede ser cuál no va a ser desplazada. Yo creo que la inteligencia artificial va a estar embebida en todas las carreras. Entonces, lo que hablaba, por ejemplo, de las carreras que son industriales. Entonces, sin duda alguna, por ejemplo, hoy en día la exploración de pozos petroleros está empezando a utilizar inteligencia artificial generativa porque puede leer gran cantidad de imágenes y le puede dar, digamos, como resultados de los análisis que el ingeniero de petróleos esté buscando a través de la consulta de esas imágenes. Yo creo que acá todas las profesiones de alguna manera se van a ver afectadas. Como lo dije al comienzo, la estadística en general es el 40% de todos los trabajos van a tener de alguna manera algo que ver con la inteligencia artificial generativa. Lo que sí puede pasar es, por ejemplo, en el caso de las personas que están empezando, un ejemplo, que quieren estudiar mercadeo, que se quieren ver en agencias de publicidad, ahí seguramente van a empezar a salir dos tipos de profesiones. Unos que van a ser súper creativos y que van a tener que estar todo el tiempo retando a sus asistentes artificiales de alguna manera con la información que generen para buscar, digamos, nuevas campañas y nuevas imágenes. Y por el otro lado van a empezar a generarse, digamos, profesiones mucho más técnicas, matemáticas, que son los que van a estar detrás de la construcción de esos algoritmos, detrás de la construcción de esos modelos, detrás de la construcción de las bases de datos de información, que sin duda alguna cada vez van a ser más exponenciales. Entonces yo creo que esto, digamos, va a estar en todas las profesiones. La respuesta sería difícil decir cuál no va a estar, digamos, como usted decía, amenazada por la inteligencia artificial. Yo creo que esto es más cuáles todas las profesiones van a empezar a convivir. Al comienzo estábamos hablando, en la carta de Bill Gates, habla del tema de salud, ¿no? Cómo los médicos están empezando a utilizar inteligencia artificial también para tratar ciertas sintomatologías que antes el procesamiento de datos era imposible. Entonces, yo creo que esto empieza a funcionar para todas las profesiones, incluso a niveles ejecutivos. En los comités ejecutivos y en las juntas directivas ya estamos empezando a ver la creación de tableros de gestión organizacional apalancados en inteligencia artificial, donde se leen un montón de imágenes y textos que antes tomaban mucho más tiempo hacerlos y que ahora lo puede consolidar, pero ojo, siempre el humano tiene que estar en el centro, y por eso creo que en esta conversación hay un mensaje irrelevante, y es el humano tiene que estar verificando, entendiendo, analizando, retando, confirmando las preguntas que están del otro lado, porque pues esto es una tecnología que está construida, pero sin duda pues tiene, digamos, oportunidades para efectivamente no alucinar y no caer en sesgos, digamos, sociales y de ningún tipo.
Pues directora de Datos e Inteligencia Artificial de Accenture Colombia, Ana María Gómez, mil gracias por estar hoy con nosotros hablando de esta, que es una de las tendencias sin duda alguna que nos deja el 2023. La inteligencia artificial y además usada masivamente y que nos pone en alerta de cómo debemos desde nuestras profesiones también aprender a utilizarla. Mil gracias y feliz Navidad. Muchas gracias, lo mismo para ustedes.